Para analizar este arranque de jornada en Europa a Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Juan Enrique, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis viendo el arranque de esta sesión en Europa? Y bueno, ¿cómo se puede comportar también con esa carta, ese portfolio que presentó ayer Warren Buffett y cómo puede afectar a corto plazo a los mercados? Yo creo que, lógicamente, números rojos bastante lógicos, ¿no? Dentro de lo que es la parte del viejo continente. Vemos caídas por el momento, diríamos, moderadas. Es cierto que hay cierto interés por esa caída, ya que el volumen de contratación está siendo relativamente elevado y esto, lógicamente, genera mucha incertidumbre, genera muchas dudas en ese horizonte temporal, en ese corto plazo. Yo creo que podríamos seguir viendo caídas en este tramo de sesión. Veremos a ver si esas referencias empresariales siguen acompañando, como lo ha hecho semanas atrás, y sobre todo si esas referencias macroeconómicas vuelven de nuevo a tener un sesgo favorable, un sesgo positivo al que los mercados puedan aferrarse de alguna manera en ese tramo. Por lo tanto, a la espera de ver acontecimientos, a la espera de ver niveles, seguimos viendo soportes muy importantes en el caso de la renta variable. Hablamos de los 3.900 para el Standard & Poor's, hablamos de los 8.000 puntos para el IBEX 35, los 13.900 para el DAX, los 3.700 para el Eurostoxx, los 13.700 puntos también para el Nasdaq 100. En general vamos viendo una perspectiva en la que los precios, los índices van teniendo buenas referencias, buenos tramos, pero lógicamente habrá que esperar a ver nuevos acontecimientos, movimientos significativos que puedan marcar un poco la tendencia a corto plazo que por el momento sigue siendo alcista. ¿Qué te llama la atención en empresas aquí en España y en Europa que puedan ser importantes para el inversor en el medio plazo? Yo creo que los buenos datos que estamos recibiendo, buenos entre comillas, ¿no? de recuperación en cuanto a la pandemia, veíamos como en el caso de ayer bajaban drásticamente las muertes, los infectados, las recuperaciones aumentaban. Esto, lógicamente, es algo muy positivo en todos los sentidos, pues sobre todo desde el lado económico, ya que muchas empresas que han sido muy castigadas podrán verse beneficiadas a corto plazo de una forma especial. Hablamos de aerolíneas, hablamos de la parte automovilística, hablamos de consumo directo. Lógicamente la parte online y todo lo que es tecnología seguirá creciendo, pero no a tanta velocidad o no con tanta agresividad como lo hemos visto meses atrás. Por lo tanto, los sectores más castigados, en definitiva, podrían ser los más beneficiados. Hablamos también, por supuesto, del sector financiero, el cual esos resultados presentados la semana pasada fueron muy buenos, no buenos por números, sino buenos por mejorar las expectativas. Fueron malos, pero con mejores números que los que se esperaba y por lo tanto esto será o tendrá un sesgo favorable. Y por lo tanto, como decimos, habrá un crecimiento, podría haber un crecimiento también en el sector financiero, como digo, a corto plazo, pero lógicamente iremos siguiendo muy, muy de cerca esa evolución en cuanto a casos y esa evolución en cuanto a las vacunas, ya que será importantísimo en ese corto plazo. Es evidente que está de moda y sobre todo a Wall Street le ha gustado mucho el Bitcoin y que su crecimiento sigue siendo muy llamativo. Ya las primeras voces decían hace un mes que se puede llegar a los $100.000 cuando parecía una completa locura. Ahora, yo creo que nadie se atreve a decir que es una completa locura. Ya se verá qué sucede. ¿Cómo veis desde Admiral el Bitcoin y el resto de monedas? Pero sobre todo, ¿creéis que es momento todavía para tomar posiciones? Es decir, si al final esos vaticinios de $100.000 se cumplen, significaría duplicar el beneficio de la inversión actual. ¿Cómo veis el Bitcoin y demás? Bueno, la cuestión es que cuando el Bitcoin estaba en 20.000 y se hablaba de los 40.000, se hablaba de los 50.000, se decía que era una locura, ¿no? Eh, Esta mañana veíamos, y ahora seguimos viendo, el 50.700, veíamos hace muy, muy poco los 51.000 puntos en el caso del Bitcoin, el dueño de Tesla, entrada directa en la compañía, el New York Watermelon volvía de nuevo también a crear un departamento exclusivo solo para el tema de criptomonedas y en concreto para la parte de Bitcoin. Grandes fortunas ya están posicionadas y lo han comunicado abiertamente y esto es algo lógicamente que le da mucha consistencia, le da mucha estabilidad a la criptomoneda que yo creo que tendrá futuro. Es cierto que por el momento no creo que pueda ser, ya que esa no regulación, el no estar regulado le puede afectar sobre todo
a crear posturas, pero no hay que olvidar que desde hace ya bastante tiempo en países asiáticos como Japón hay muchas transacciones que se realizan con Bitcoin, como puede ser la compraventa de inmuebles, la compraventa de empresas, también adquisición de naves industriales, se hacen con criptomonedas, se hacen en concreto con Bitcoin, y esto lógicamente le genera mucha estabilidad. Poco a poco va abriendo las puertas de países reacios a ver la posibilidad de la operativa o ver la posibilidad de instaurar el Bitcoin en su día a día, y esto lógicamente es algo muy positivo. 100.000 en el Bitcoin, por supuesto que es factible, por números y por fundamentales es un activo que podría valer incluso más de 100.000, hablamos de 130, 140.000 puntos en el caso del Bitcoin. El problema que tiene es esa especulación, ese concepto de burbuja y esa volatilidad. Esto no quiere decir que no pueda ir a 100, por supuesto que puede ir a 100, pero también puede ir a 30 o 35.000. Esto, lógicamente, puede generar muchas dudas, puede generar mucha incertidumbre. Esto no quiere decir que el activo sea bajista o que el activo sea negativo, al menos para nuestras carteras. Yo lo que digo que si nuestra intención con Bitcoin es especular a corto plazo, por supuesto lo podremos hacer en cualquiera de las dos direcciones. Si queremos invertir a corto plazo, yo personalmente no lo haría. Los 50.000 puede antojarse algo difícil. Y si por el lado contrario nuestra intención es comprar Bitcoin para dejarlo con calma, no necesitamos ese dinero y nuestra intención es estar ahí más de 3 años invertido en él, por supuesto que sigue siendo una buena oportunidad. Juan Enrique Cariñanos, Admiral Markets, gracias por ponernos el foco en esos valores y en esa posición a medio plazo que se puede tomar también en el mercado hoy. Gracias, buen día y buen negocio, Juan. Gracias a vosotros y bienvenido de nuevo. Gracias.